El incienso flotaba en el aire de la sacristía como un sudario de seda gris, asfixiando el aroma a cera rancia y a pergamino antiguo. Silas permanecía de pie frente al espejo de plata pulida, ajustándose el cuello rígido de su sotana negra con dedos que, a pesar de su disciplina, traicionaban un temblor rítmico. Su reflejo era una blasfemia de perfección. El cabello rubio caía sobre sus hombros como hilos de oro hilados en el cielo, y sus ojos azules, del color del hielo glacial, proyectaban una pureza que le provocaba náuseas. Él sabía lo que habitaba bajo la tela bendecida. El sudor frío le pereaba la piel, deslizándose por el relieve de sus músculos tensos, mientras el eco de unos pasos arrastrados resonaba en la piedra húmeda del pasillo exterior. Ella estaba allí. El aire se volvió denso, cargado con ese olor inconfundible a turba podrida, a azufre y a la exhalación de una tumba abierta que para Silas era más embriagador que cualquier bálsamo sagrado. Su garganta se cerró en un espasmo seco. La sola proximidad de la bruja convertía su devoción en una pira funeraria. Cerró los ojos con fuerza, apretando el rosario de madera de sándalo contra su palma hasta que las cuentas se hundieron en la carne, buscando en el dolor físico un ancla contra la marea de depravación que le subía por las entrañas. Imaginé su piel, no la de una mujer mortal, sino de ella, esa textura coriácea, manchada por los siglos y la magia negra, esas manos deformes que deseaba sentir alrededor de su cuello, apretando hasta que su santidad no fuera más que un gemido roto. La puerta chirrió. Silas no se giró de inmediato, se quedó petrificado, la mandíbula tan apretada que los tendones de su cuello se marcaron como cuerdas de piano. El deseo era una herida abierta, una punzada eléctrica que nacía en la base de su columna y se transformaba en una erección dolorosa, casi violenta, que profanaba su vestidura. Se sentía como un animal sacrificado en el altar de su propia lujuria maníaca. «Has vuelto», susurró Silas, y su voz, usualmente clara como una catedral, salió fracturada, cargada de una sumisión que le quemaba la lengua. Lentamente se dio la vuelta. Sus ojos azules recorrieron la figura de la bruja con una voracidad pecaminosa, deteniéndose en cada rincón de su anatomía abyecta. Para el mundo, ella era el horror encarnado. Para él, era la única verdad en un universo de mentiras divinas. El contraste era insoportable. El sacerdote de belleza angelical, de pie ante la personificación de la decadencia. Silas dio un paso hacia adelante, dejando que el rosario cayera al suelo con un golpe sordo, olvidando a Dios, al cielo y a su propia alma, mientras su mirada se fijaba, obsesiva y febril, en los labios marchitos de la dueña de su condenación. Silas se detuvo a escasos centímetros de ella, el espacio suficiente para que el calor de su propio cuerpo, joven y vibrante, chocara contra la aura gélida y fétida que emanaba de la bruja. Su pecho subía y bajaba con una violencia que amenazaba con reventar los botones de la sotana. No era solo deseo, era una posesión. El demonio que Silas albergaba en su interior, esa sombra que Dostoyevsky habría reconocido como el id desatado, no solo rugía por el contacto, sino que se doblegaba, reconociendo a su soberana. Sus ojos azules, antes gélidos, estaban ahora inyectados en sangre, las pupilas dilatadas hasta devorar el iris,
Observó la piel de la bruja, esa superficie que parecía cartón viejo estirado sobre huesos ancestrales, y sintió un impulso casi caníbal de morder, de marcar, de fundir su pureza con esa podredumbre. Marchitos de la dueña de su condenación. Dime que me has traído la oscuridad que necesito. Jadeó él, cayendo de rodillas. El impacto de sus rótulas contra la piedra fría fue seco, un eco de su propia demolición interna. Sus manos, grandes y esculpidas, se cernieron sobre los pies de la bruja sin atreverse a tocarlos aún, suspendidas en un limbo de agonía erótica. Silas era un hombre que podría haber tenido a cualquier mujer, cualquier belleza canónica, y sin embargo allí estaba, reducido a una masa de nervios expuestos ante lo que el mundo llamaría un monstruo. Sintió como la voluntad de ella se filtraba por sus poros como un veneno negro. Su sombra junguiana, esa parte que él intentaba azotar con oraciones y ayunos, se retorcía de placer bajo la mirada de la bruja. Se sentía sucio, abyecto, y esa suciedad era el único alivio para su alma fracturada. Cada centímetro de su piel ardía. El roce imaginario de una garra o de una mano deforme sobre su cabello rubio le provocaba espasmos musculares que no podía controlar. «Mírame», rogó en un susurro quejumbroso, alzando el rostro con una expresión de martirio extático. «Mírame y devora lo que queda de este sacerdote. No quiero la gracia de Dios si no tiene el sabor de tu azufre». Silas inclinó la cabeza, exponiendo el arco de su cuello, la línea pálida de su yugular palpitando con fuerza. Era un ofrecimiento, una invitación al sadismo, a la ruina. Su masculinidad, tensa y dolorosa bajo la tela negra, era un recordatorio constante de su traición a los votos, un altar de carne erguido en honor a la malignidad que ella representaba. Estaba listo para ser profanado, para que ella utilizara su fe como combustible para sus rituales más oscuros, mientras él se ahogaba en el éxtasis de ser, finalmente, nada más que su perro sagrado. Fuera de los muros de la sacristía, la noche se desplomaba sobre la catedral como un sudario de terciopelo pesado. La luna, una guadaña pálida y cruel, apenas lograba perforar las nubes cargadas de una tormenta que se negaba a estallar, dejando el aire saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Silas se erizara. El viento aullaba entre las gárgolas de piedra, un lamento que parecía la suma de todas las confesiones impuras que el sacerdote había escuchado y guardado en el pozo negro de su memoria. Dentro, la única luz provenía de un cirio agónico, cuya llama bailaba errática, proyectando sombras deformes que se estiraban por las paredes como dedos esqueléticos. Entonces, ocurrió el primer contacto. No fue una caricia suave, sino el roce gélido y áspero de una mano que parecía hecha de ramas secas y tierra de cementerio. Cuando los dedos de la bruja rozaron la mandíbula de Silas, el sacerdote emitió un sonido que no fue humano, un gemido que se rompió en su garganta, una mezcla de sollozo y rugido animal. El frío de su piel contra la suya, ardiente por la fiebre del deseo, provocó un choque térmico que lo hizo arquear la espalda violentamente. Silas cerró los ojos, entregándose al contacto con una desesperación maníaca. La piel de ella, con esa textura de pergamino antiguo y el olor penetrante a moho y rituales prohibidos, era el ancla que su alma errante buscaba. Sintió como una uña larga y descascarillada se hundía levemente en la carne suave bajo su oreja, trazando una línea de dolor exquisito que hizo que un hilo de sangre comenzara a descender por su cuello blanco. «Sí», sisió él,
su respiración convirtiéndose en una sucesión de jadeos cortos y húmedos. El demonio en su corazón, esa sombra que tanto le había aterrado, se expandió hasta ocupar cada rincón de su ser. Ya no había rastro del hombre de Dios. Sus manos, antes temblorosas, se aferraron ahora a los pliegues de la túnica de la bruja, buscando desesperadamente el contacto con su cuerpo deforme, hundiendo su rostro de ángel en la oscuridad de su regazo. Silas buscó la palma de la bruja con sus labios, besando la piel marchita con una devoción fetichista, lamiendo la suciedad y el rastro de azufre como si fuera el más dulce de los néctares. Cada nervio de su cuerpo escultural vibraba en una frecuencia de puro masoquismo espiritual. Estaba siendo reclamado. El sacerdote estaba siendo devorado por la monstruosidad que amaba, y en ese descenso al abismo, bajo el peso de la noche eterna, Silas encontró por fin su verdadera Eucaristía. La degradación absoluta a los pies de su soberana infernal. El roce de la bruja no era una bendición, era una marca de propiedad. Silas, con la frente apoyada contra la piedra gélida y los labios rozando el borde de sus vestiduras infectas, sentía como la voluntad de ella se enredaba en su sistema nervioso como espinas de hierro. Cada vez que esa mano deforme se desplazaba sobre su nuca, él sentía que su identidad se borraba, sustituida por una obediencia ciega y lasciva. Úsame, murmuró Silas, su voz vibrando contra el suelo de la sacristía. haz de mi lengua tu instrumento de engaño, que mis palabras sean miel para sus oídos y veneno para sus almas. La comprensión del plan maestro de su soberana le provocaba una erección que era en sí misma una blasfemia rítmica. Él, el pastor de cabellos de oro y ojos de cielo, se convertiría en el recolector de la cosecha. Bajo el púlpito, mientras fingiera invocar la luz del Creador, estaría en realidad tejiendo una red de fe ciega para conducir al pueblo directamente a las fauces de ella. Cada confesión que escuchara, cada secreto susurrado tras la rejilla del confesionario, sería una semilla de corrupción que él entregaría a su bruja para que ella pudiera alimentarse. Imaginó la próxima misa dominical, él con su sotana impecable y su rostro de querubín, alzando el cáliz mientras en su mente solo habitaba la imagen de ella, de sus miembros marchitos y su poder antiguo. La idea de traicionar a cientos de fieles, de convertirlos en ganado espiritual para su reina abyecta, le provocó un escalofrío de placer tan intenso que sus dedos se clavaron en sus propios muslos, buscando contener el espasmo de su carne. La noche continuaba espesándose, y en la penumbra de la sacristía, la figura del sacerdote parecía transformarse. Sus facciones seguían siendo hermosas, pero había algo depredador en la forma en que su mirada buscaba la aprobación de la bruja. Él era su caballo de Troya, una vasija de santidad aparente, llena de la podredumbre más absoluta. Mañana se arrodillarán ante mí, siseó, alzando la vista para encontrar los ojos de su ama, su rostro bañado en un sudor febril. Y al hacerlo, te estarán adorando a ti. Les daré una falsa esperanza para que su caída sea más profunda. Cada alma que yo recoja será un peldaño más en tu trono de sombras. Silas se inclinó de nuevo, esta vez buscando con la punta de la lengua el rastro de la uña que le había cortado el cuello, saboreando su propia sangre mezclada con el aroma a turba de ella. Estaba completamente entregado al juego de la transgresión, ser el santo que sirve al mal, el amante que se nutre del horror. El cirio finalmente sucumbió, dejando que la oscuridad total de la sacristía los devorara. En ese vacío visual, los sentidos de Silas se agudizaron hasta la tortura. El crujir de las articulaciones de la bruja, el siseo de su respiración pútrida y la presión de esos dedos inhumanos que ahora se cerraban alrededor de su garganta.
no para asfixiarlo, sino para reclamar su voz. Silas se abandonó a la presión, cerrando los ojos con un éxtasis que le hizo temblar las piernas. Sentía cómo el poder de ella se filtraba en su garganta, una magia de sangre y azufre que reconfiguraba sus cuerdas vocales para que, al hablar, su belleza divina fuera solo la máscara de un abismo hambriento. Él ya no era Silas, era un templo profanado, una campana de oro fundida con metal de tumba. Mañana logró articular entre el placer y la agonía del agarre. Mañana el pueblo vendrá buscando consuelo, y yo les daré tu hambre. La bruja se inclinó, y por un instante Silas sintió el roce de algo húmedo y helado contra su frente, un bautismo de sombra que selló su pacto. Él se quedó allí, arrodillado en la negrura, mientras los pasos arrastrados de ella se alejaban hacia los rincones más profundos de la catedral, dejando tras de sí un rastro de olor a tierra removida. Cuando la primera luz grisácea del alba comenzó a filtrarse por los vitrales, iluminando los restos del rosario roto en el suelo, Silas se puso de pie. Su sotana estaba arrugada, su cuello manchado por esa gota de sangre que ya se había secado, pero su rostro resplandecía con una luz que no era de este mundo. Se acercó al espejo y se observó. El ángel seguía allí, pero tras sus pupilas azules, algo antiguo y maligno acababa de despertar. Fuera, las campanas empezaron a doblar, llamando a los fieles a la primera misa. Silas se ajustó la ropa, esbozó la sonrisa más compasiva y letal que jamás hubiera cruzado su rostro, y se preparó para abrir las puertas de la iglesia. El cuaderno de su vida anterior se había cerrado. Hoy, el primer alma caería sin saber que estaba entrando en un matadero consagrado. Así concluye la primera parte de esta enigmática historia. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda darle like y suscribirte si te ha gustado. Puedes leer esta historia con detalles que no son aptos para YouTube en nuestro Wattpad, el cual encontrarás en la descripción de este video. Esto fue una historia de Mooney Cartoons. Suscríbete y buenas noches.